Viajar y conocer lugares nos brinda la oportunidad de sumergirnos en nuevas culturas, paisajes y experiencias gastronómicas, por mencionar solo algunas. Visitar territorios nuevos nos permite perdernos en lo desconocido para encontrarnos con nuevas perspectivas y maneras de ver la vida. Sin duda, una de las mejores formas de aprender. Esto ha llevado a que el turismo se haya convertido en una de las industrias más importantes del mundo, generando millones de empleos. Según la Organización Mundial del Turismo, 1 de cada 10 puestos de trabajo en todo el mundo está en este sector. En 2019, el turismo representó el 35% del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina. Nuestra región tiene mucho para ofrecer a nacionales y extranjeros gracias a la diversidad cultural y natural, razón por la cual en las últimas décadas el turismo ha experimentado un rápido crecimiento y se perfila como una actividad con gran potencial. No obstante, es importante resaltar que el turismo, si bien tiene mucho para ofrecer, también genera impactos que deben considerarse, por ser una actividad que implica interacciones con los ecosistemas, las personas que habitan estos territorios y sus entornos culturales, entre otros factores. Es necesario, por lo tanto, al definir políticas y planear destinos para aumentar el turismo en determinado lugar, tener en el radar todas estas variables, al igual que si en algún momento de la vida somos viajeros y turistas. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social y que generen impactos positivos. Y yo, Natalia Borrero Morales, periodista ambiental y fiel creyente del poder de las historias. Juntas les acompañaremos en esta producción de Transforma. Un podcast para entender las conexiones entre ambiente, economía y clima a través de entrevistas e historias del territorio. Hemos tenido una temporada muy nutrida en la que hemos hablado de finanzas, biodiversidad, alimentación y todas las conexiones que tienen estos temas con el ambiente, la economía, el clima y otras variables. Y para cerrar esta tercera temporada, vamos a explorar los terrenos del turismo y sus múltiples relaciones con los ecosistemas, las comunidades y los retos que implica hacer esta actividad de una manera sostenible y responsable. Y para esto vamos a viajar junto a Natalia Gómez a Ecuador, a conocer una de las historias de los destinos más anhelados por todas y todos. Conoceremos la experiencia de un lugar y esas lecciones aprendidas que nos tienen para compartir alrededor del turismo sostenible. Conozcamos a nuestro invitado. Mi nombre es Gustavo Gutiérrez Thompson y yo trabajo en turismo hace 20 años. Yo creo que el turismo para mí es una poderosa herramienta de educación. Mientras más podemos educar acerca de nuestras diferencias que tenemos como sociedades, ciudades, países, el turismo se construye en este puente que puede hacer que esas diferencias sean mucho más cortas. Para mí, esa es mi pasión y ese es el punto que más me gusta del turismo. Gustavo, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Es un gusto tenerte aquí. Hola Natalia, muchas gracias. Igual, un gusto estar con ustedes y poder aportar un poquito más a lo que están haciendo y este podcast que ustedes sacan. Gustavo, yo quisiera que arrancáramos por aclarar todo lo que está alrededor de la definición de turismo sostenible, porque siento que cuando hablamos de sostenible pensamos sí o sí como en verde, en naturaleza, en campo, en rural, pero puede que incluso ese ecoturismo o ese turismo de naturaleza con el que lo confundimos, puede que resulte que no sea tan sostenible. Entonces, quisiera que nos ayudaras a entender mucho mejor cuáles son esas características del turismo sostenible y si necesariamente está relacionado con turismo de naturaleza o no. Natalia, es una muy buena pregunta porque generalmente lo que nosotros asociamos, como dices, el turismo sostenible se asocia con el turismo de naturaleza o el que está hecho en áreas naturales, pero en realidad el turismo debe ser sostenible en todas las áreas y en todos los ámbitos, porque por definición turismo sostenible se refiere a un enfoque de la actividad turística que busca minimizar el impacto ambiental, sociocultural negativo y maximizar sus beneficios económicos y sociales a largo plazo. Entonces no necesariamente está relacionado sí o sí al de naturaleza, sino en toda la generación de destinos
urbanas, rurales y demás. Y en términos, por ejemplo, un poquito más prácticos, el turismo sostenible se enfoca en la conservación de recursos naturales, la protección de un patrimonio cultural y la mejora del bienestar de comunidades locales. Esa es otra percepción que tenemos, que cuando hablamos de una comunidad local, entendemos como una comunidad rural, pero no. Comunidades locales son igual, o sea, digamos, nosotros, todos los habitantes son la comunidad local. Entonces, eso también debe asociarse a esto del turismo sostenible. También esto puede lograrse con una variedad de prácticas como una gestión eficiente de los residuos y el uso de energías renovables, la promoción también de la cultura local, la contratación de mano de obra local y la creación de oportunidades económicas para comunidades y habitantes locales. Y también el turismo sostenible se preocupa por la educación y la concientización de los turistas. Entonces, es una muy buena herramienta para la educación y sensibilización hacia temas de viajes de prácticas responsables y para concientizar y sensibilizar acerca de impactos que generan los viajes en el medio ambiente y en las comunidades locales. Entonces, el turismo sostenible busca un equilibrio entre las necesidades de turistas, la protección del medio ambiente y el bienestar de comunidades locales, con el objetivo de crear una industria o un sector turístico más responsable y sostenible a largo plazo. Gustavo, muchas gracias por esta explicación porque creo que nos da un contexto muy apropiado para la conversación que vamos a tener. Tú tocaste varios de los aspectos donde nosotras quisiéramos entrar a lo largo de esta conversación, pero quiero hacerte una pregunta muy específica con respecto a lo que tú mencionas de qué es turismo sostenible. Y es que el turismo en general es uno de los sectores que más rápido está creciendo en el mundo y actualmente más o menos el 10% del PIB global está asociado a esta actividad. Por lo tanto, es una actividad que en este momento es muy grande, está creciendo y cuando uno piensa en un turismo que sea sostenible, muchas veces dice, bueno, el turismo masivo, si son actividades que siguen creciendo, ¿podría ser sostenible o definitivamente un turismo masivo no estaría, digamos, cumpliendo con esas características que tú mencionabas del balance que debe haber entre los diferentes aspectos? Aquí hay que entender que todo el desarrollo del turismo tiene que ver también con la época en la que se ha desarrollado. Por ejemplo, este turismo masivo obedece a un concepto de sol, playa y descanso, que es donde se han generado los macroemprendimientos, y en turismo se llama la Reconquista de América, por ejemplo. Es donde todas las cadenas del Mediterráneo, de España, las grandes hoteleras, han colonizado de nuevo el Caribe latinoamericano con las mismas cadenas. Entonces, no hay ahí, digamos, una participación de comunidades. Entonces, este turismo masivo se enfoca en atraer grandes cantidades de turistas a un destino determinado. Y este modelo, por ejemplo, se basa en la idea de que el turismo puede generar ingresos económicos significativos por una región y país, atrayendo grandes cantidades de visitantes. Entonces, ese es el principal foco. Pero, sin embargo, este modelo va a tener impactos negativos porque se pasa por encima muchas cosas. Por ejemplo, hay un reporte acerca de esta investigación de la recolonización que van a países donde no hay tantas restricciones en leyes laborales, por ejemplo, o leyes ambientales. Entonces, hay mucho más libertad. Sin embargo, sí puede convertirse en un turismo sostenible, pero debe obedecer a tres enfoques. Primero, el turismo debe atraer la mayor cantidad posible de turistas a un destino, pero teniendo en cuenta los impactos negativos que debe tener para el medio ambiente o la cultura local. En contraste, un turismo sostenible debe enfocarse en minimizar impactos negativos y maximizar los beneficios económicos y sociales a largo plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si bien van a traer una cantidad importante de gente, deben haber directrices que minimicen estos impactos y también en qué épocas van a llegar todas estas personas. Entonces, ahí viene a este segundo punto que tenemos que hablar de la escala. El turismo de masa, por ejemplo, se caracteriza por un enorme número de turistas que visitan un destino en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, vacaciones de invierno donde llenan todas las playas, llenan todas las ciudades. Entonces, esto puede sobrecargar la infraestructura turística y genera una serie de impactos negativos al medio ambiente y también a la cultura local. Por ejemplo,
El más típico, ¿no?, que hay en el mundo es Venecia. O sea, tú ves los cruceros bajar y está lleno de gente y ni siquiera los locales ya viven ahí. Entonces, eso es la overturistification o sobreturistificación. Pero ahí, en cambio, si aplicamos los conceptos de turismo sostenible, ahí podemos limitar la cantidad de turistas y distribuirlos de manera equitativa a lo largo del año para minimizar impactos. Y puede sonar como una idea muy loca. No, pero mientras más turistas vienen es mejor. Pero si tú aplicas este término de escasez, por ejemplo, cupos que pueden ir, este producto turístico cobra más valor. Entonces, no es una idea tan descabellada. En el ejemplo de Galápagos, hay cupos para visitar. Entonces, hay colas de 1 año, de 2 años para visitar la isla y no ha rebajado el interés, sino ha crecido. Entonces, son políticas que se pueden realizar. Y, por ejemplo, está también un tercer punto para poder ayudar a que este turismo masivo se vuelva sostenible, que es con la participación local. El turismo masivo a menudo no involucra comunidades locales para tomar las decisiones y la planificación del turismo. Y esto puede generar una falta de sostenibilidad y una pérdida de la cultura local, porque no está protegida. Entonces, al no haber este involucramiento de los locales, de los habitantes de esas ciudades, pueblos, áreas protegidas, lo que puede hacer, puede llegar a distorsionar ese tejido social. Entonces es ahí que, en contraste, el turismo sostenible se enfoca en la participación activa de los habitantes del lugar, las comunidades locales, autoridades locales, empresas, en la planificación y gestión de su turismo. Y esto puede garantizar sus intereses y que sus necesidades sean tomadas en cuenta. Porque al final y al cabo, el principal interesado de que esto se desarrolle como una oportunidad económica son estas comunidades locales. Gustavo, tú nos acabas de hacer una clase magistral de turismo. Muchísimas gracias porque creo que nos dejas muchos conceptos claros desde tu primera intervención y ahorita con esto de turismo masivo, que además me lleva a pensar en más impactos que puede generar el turismo, ¿no? Hay cifras, hay estudios de que el turismo también puede generar pérdida de biodiversidad. En términos, por ejemplo, de cambio climático, se cree que las actividades asociadas al turismo generan aproximadamente 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por ejemplo, por transporte o también por todo el tema de la gestión de residuos que muchas veces no se hace bien y es como lo más evidente. Luego de que hay temporadas de vacaciones y demás, las playas o los lugares que son más visitados quedan muy golpeados por temas de residuos. Desde tu experiencia, ¿qué se podría hacer o qué se está haciendo ya en Latinoamérica para poder convertir o avanzar cada vez más en un turismo más sostenible? El turismo lo vendemos como muchas veces la solución a todo. El turismo es una herramienta súper poderosa para luchar contra la pobreza y, por ejemplo, colaborar a todos los ODS. Y bien planificado el turismo sí es una solución. Pero si no lo planificamos bien, este puede causar unos efectos nocivos a largo plazo. Por ejemplo, al no planificar, a no involucrar a las personas, tú juegas con expectativas. Ya hay muchas expectativas de comunidades, ciudades que trabajan en su marca y que van a venir turistas y al final esa expectativa muchas veces genera un vacío. Para esto, primero, es necesaria una planificación y una gestión adecuada del turismo en la que se consideren impactos ambientales, sociales y económicos en el destino. Si la comunidad no está preparada para el manejo de la basura, esto va a impactar en el manejo de los residuos que genera esta actividad. La otra tiene que ver con el manejo del recurso agua. O sea, el recurso agua está para 500,000 habitantes. Si te llegan 1 millón de turistas, tienes que calcular eso. Igual todo lo que es, ¿qué haces con esas aguas negras? O sea, todo está interconectado y por eso debe de haber una planificación. Luego, después de esto, debemos tener bastante cuidado en la participación, de nuevo, de estas comunidades en esta toma de decisiones. Y esto tiene que ver con que nosotros debemos fomentar la distribución económica horizontal de los beneficios del turismo. Cuando tenemos, digamos, cadenas muy grandes que contratan servicios enlatados, la distribución económica es vertical porque ya tienen proveedores y demás. Pero si tú manejas políticas donde participe una comunidad, no sé, se compre queso de aquí, pollo de allá, uses el servicio de transporte de este señor y demás, y vas educando, vas generando empresa y vas subiendo los estándares de calidad,
tanto para comunitarios o habitantes y para los turistas. Otra cosa que debemos inculcar en este desarrollo de turismo es el respeto al medio ambiente y a la cultura local. Aquí les voy a contar una historia que es súper divertida ya. Aquí hay un parque, se llama Toro Toro, ahí están las mitas, hay vestigios de huellas de dinosaurios, se ve todo eso y recibe varios turistas. Está bien, entonces ahí ha habido un proceso de aculturación. Por ejemplo, cuando fuimos, nosotros dijimos, a ver, tenemos que encontrar a Justino, este es el mejor guía, el no sé qué. Y buscamos por todo el pueblo al famoso Justino y no lo encontrábamos. Hasta que preguntamos, oiga, ¿lo conoce este guía Justino? Ah, el Justin, sí, está allá. Entonces, él ya no se hacía llamar Justino, era el Justin. Y tú lo ves y viene pues con quechua, ya con las botas. Entonces, es un proceso en el cual hay que protegerse. Esa protección de esa cultura local para esto es absolutamente importante porque se debe trabajar la identidad de las personas y eso debe estar dentro de esa planificación turística. El turismo es una actividad o es un fenómeno que involucra muchísimos actores. Y todos estos actores tienen propios objetivos y propias agendas. Entonces, al trabajar con actores que son tan diferentes, nosotros debemos desarrollar primero un diálogo y colaboración donde todos estos actores involucrados en el desarrollo de esta decisión de trabajar en turismo, sea en un parque nacional, sea en una ciudad, en un país o en una región como la nuestra, deben estar incluidos, por ejemplo, representantes del sector privado, del sector público, los inversionistas y comunidades locales. Y aquí generar espacios de diálogo donde todos puedan discutir y pueda permitirse la participación de todos en un intercambio de ideas. Después, si vamos a hablar, por ejemplo, acerca de participación de comunidades, deben ser tomadas en cuenta, pero desde un punto en que se les incentive a desarrollar una empresa, pequeñas y medianas empresas, para que las comunidades no trabajen, digamos, en un proyecto esperando siempre una ayuda, sino que empiecen a desarrollar este espíritu empresarial para empezar a trabajar en conjunto. Gustavo, voy a preguntarte por algo que acabas de mencionar, de cómo en los destinos se puede beneficiar a las comunidades locales enseñándoles a hacer empresa. ¿Cómo en esos destinos donde de alguna manera llega el sector privado con el propósito de invertir en un sitio, se puede potenciar los beneficios que tengan las comunidades, pero no solamente siendo partícipes en términos de generación de empleos, sino también que tengan ellos un propósito, que tengan una empresa, como tú lo mencionabas, en el largo plazo y no solamente ser empleados del sector privado que viene a una comunidad, digamos, a implementar un destino? Desde mi punto de vista es que sí hay ejemplos en Latinoamérica que trabajan en colaboración. Por ejemplo, uno bueno es en Quintana Roo, en México, esta empresa Alternatives. Esta empresa trabaja con la comunidad, dando experiencias con la cultura maya, con la cultura azteca y demás, pero con un ingrediente muy fuerte de turismo comunitario vivencial y otro componente de turismo de aventura. Entonces, los dos han necesitado componentes de capacitación muy fuertes, porque aparte de infraestructura y demás. Entonces, para mí, uno de los primeros pasos es desmitificar a la empresa privada como el malo de la película. Muchas veces, cuando nosotros estamos en el sector de conservación, en el sector de comunidades, vemos a la empresa como el enemigo. Me ha sucedido en varios proyectos que he trabajado en Perú, en Bolivia, he trabajado en un poco en Brasil igual, y se ve esto. Entonces, las empresas deben entrar aquí con una propuesta de igual a igual, donde tiene igual poder la comunidad local como la empresa, y poder tomar lo mejor de los dos para poder generar un destino, un producto que sí funcione. Porque si viene una empresa y solo contrata guías locales y les enseña a guiar, ese no es un desarrollo sostenible, porque cuando ese guía, no sé, le salga un trabajo de, por decir, con la lancha de transportar algo, no lo vas a encontrar. Entonces, si tú fomentas que haya una empresa de guías, una empresa operadora local que ofrezca este servicio, no solo a tu empresa, pero a varias, entonces eso sí es algo recurrente que va a ir funcionando. Entonces, para mí, ese componente de que ellos puedan generar esta empresa, tener estas habilidades de gestión empresarial, administrativa, inclusive de marketing, manejar sus propios recursos y empezar a que tengan una visión más empresarial, es muy importante.
Otro aspecto es cuando una empresa llega a desarrollar turismo, en una comunidad tenemos que ver los tipos de beneficiarios, cómo se van a beneficiar porque es una comunidad. Yo he trabajado con territorios de senderos, por ejemplo, de helechos gigantes que había que proteger porque capturaban agua, donde toda esa cobertura de helechos gigantes de este bosque nublado pasaba por 5 comunidades. De 5 comunidades, 2 comunidades sí participaban directamente con guías, con hospedaje, con comida, transporte, y otras 3 no, pero igual deberían beneficiarse porque estaba dentro de su territorio. Entonces, había un trabajo muy grande donde teníamos que hablar con todos los líderes y definir beneficiarios directos, indirectos, trabajadores, definir tipos de sociedad. Eso es algo también que en Latinoamérica debemos avanzar con la definición del concepto de empresas comunitarias, para definir que puedan estar dentro de los registros de comercio, que deben tener otro tipo de tratamiento para poder fomentar también este tipo de prácticas dentro de las comunidades. Entonces, así, sí estos beneficios van a funcionar, no solo como dándole un guía por un día, 2 días, algo esporádico, sino dándoles habilidades para que ellos creen algo y pongan también su visión. Gustavo, que este tema que nos cuentas nos da pie para invitar a todos nuestros oyentes a oír la historia, que en este episodio vamos a viajar a un lugar de América Latina donde la principal actividad ha sido el turismo y cómo obviamente han tenido que ir adecuándose también para esto que tú mencionabas, a que las comunidades locales tengan un involucramiento y sea mucho más beneficioso para ellas. Entonces te invito a que oigamos la historia y ya retomamos la entrevista contigo. A 1000 kilómetros del Ecuador continental, el Océano Pacífico abraza un conjunto de islas llenas de particularidades y atractivos. Es uno de los lugares más increíbles, es reserva de la biosfera, santuario de ballenas, es el único lugar en el mundo donde el tiburón ballena llega a tener a sus crías. Y además, lógicamente, tenemos un alto endemismo de especies únicas en el mundo como las tortugas gigantes, la única iguana marina en el mundo que puede bucear hasta 80 metros de profundidad. Aterrizar en la segunda reserva marina más grande del planeta es un despliegue de novedad. Una diversidad que atrae cada año a un promedio de 150.000 curiosos y turistas de todo el mundo. Un espectáculo de especies como lo describe Angélica Andino, abogada y guía naturalista galapaguense. Llegar a Galápagos es desde el primer momento un espectáculo, porque cuando el avión se va aproximando a Baltra, por ejemplo, tú comienzas a sobrevolar las Dab Mayor y Dab Menor, que son 2 volcanes que están alrededor de Baltra, y puedes ver tranquilamente todos esos paisajes y te sientes como que el avión va aterrizando y ves cómo llegas a la base Beta, que era la antigua base americana en Baltra. Entonces ves todas las ruinas y comienzas a pensar qué es lo que está pasando. Es una isla desierta, pero cuando ya aterrizas y ya ves, comienzas a ver pinzones de Darwin que revolotean por al lado tuyo, sientes el aroma de la sal del mar, escuchas que el viento te saluda, y llegas y comienzas a ver cómo una iguana terrestre de Baltra se comienza a cruzar mientras tú estás ingresando a la sala de recibimiento de, por ejemplo, del Parque Nacional o del Consejo de Gobierno de Migración. Y lógicamente dices, es súper sui generis, porque ¿en qué aeropuerto se te cruza una iguana terrestre? Ninguno, solo en Galápagos. Este archipiélago, el segundo con mayor actividad volcánica en el mundo después de Hawái, cuenta con 45 especies de aves endémicas identificadas, 42 especies de reptiles, 15 de mamíferos y 79 de peces, así como más de 500 variedades de plantas. En sí, Galápagos obviamente es conocido porque es un laboratorio viviente, es la base de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y es que efectivamente, el naturalista inglés llegó a las islas en 1835, permaneció allí por 2 meses observando la diversidad silvestre de la zona. Un material que tardaría en procesar más de 20 años y que sería el corazón de su libro sobre el origen de las especies. Todos estos atractivos del archipiélago encantado, como también se le conoce, le han convertido en un destino que cada año cuenta con más y más visitantes. Este incremento de la actividad turística, sumado al aumento de la población, pusieron a las islas entre 2007 y 2010
en la lista de Patrimonio de la Humanidad en Riesgo Medioambiental de la UNESCO. Entonces, definir la capacidad de carga del destino o el número máximo de visitantes, así como la regulación para embarcaciones de más de 50 pasajeros, fue la estrategia para poder continuar salvaguardando a este tesoro de la naturaleza. Pero también hay otras estrategias que se suman a la conservación y cuidado de este patrimonio natural de la humanidad. Porque en Galápagos, además de biodiversidad, hay otra invaluable riqueza, tal como nos comparte Joanny Sarigú, residente de la isla de San Cristóbal y quien lleva más de 25 años dedicado al sector turístico. Galápagos es flora y fauna, pero también una riqueza cultural de la gente única. Esa gente que produce también dentro de las montañas, que produce café, que produce cacao, que produce banano, que hace ganadería y que produce unos productos 100% orgánicos, porque producir aquí la huella de carbono es menor a la que importamos de otros lugares. Entonces, también hay esa riqueza, ¿no? Estas otras riquezas, es decir, la natural, la cultural e histórica, han llevado a Angélica y Joanny a pensar en otro enfoque turístico que va más allá de tours navegables, inversión extranjera y visitas masivas. Yo quiero que a través de mi actividad poder dar algo más y poder hacer que también el turista no solamente venga a conocer la parte natural, sino que también pueda conocer historias, que puedan conocer las zonas altas, que puedan conocer las zonas diferentes, que también se puede conocer y hacer turismo y igual seguir conservando, ¿no? Me pareció que era muy necesario que la riqueza se reparta también en las zonas pobladas, lo cual yo veía que no pasaba. En Galápagos se generan más de 143 millones de dólares al año a través del turismo. Pero ¿cuánto de este dinero se queda en manos de galapaguenses? El informe Galápagos 2006-2007, producido por 3 organizaciones que promueven la conservación de la zona, reveló que solo un 15,5% de los ingresos por turismo se queda en el archipiélago. Teniendo como punto común el interés por la conservación, la distribución justa de los ingresos, la diversidad del territorio y su riqueza biológica y cultural, Angélica y Joanny, cada uno por su cuenta, emprendieron en la industria turística. Siempre queríamos construir o tener un lugar donde pueda ser un lugar de compartir el conocimiento local. Entonces es como esto, conozco a mi socio y amigo y hermano, David Soyan. Entonces juntos formamos Hacienda Tranquila en el 2004 y obviamente incursionamos en un diseño de modelo de autosustentabilidad y sostenibilidad que va al turismo rural, al ecoturismo. Un tipo de turismo que se suma a los tours navegables y el turismo de sol y playa que ha incursionado en los últimos años en las Islas Galápagos. Angélica nos comparte más de su propuesta que inició en 2020, en plena pandemia. Nosotros como empresa, Sadgal lo que hace es enfocarse en el turismo local. Nosotros le llamamos el famoso island hopping, que es una visita por todas las islas pobladas, si es posible, o a veces por lo menos por la mayoría, y tomar tours diarios y servicios locales. Además, también nos especializamos en lo que es el turismo educativo, a las universidades, a los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos o extranjeros que quieren conocer las islas. Algo diferente también que hacemos en Galápagos es lo que son itinerarios con participación del turismo agrícola, turismo en las zonas rurales. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la ruta del café y del cacao. Le deja eso también al turista una sensación distinta. Galápagos también ofrece maravillosos paisajes acuáticos que pueden apreciarse a través del buceo o la pesca artesanal vivencial. En esta última actividad, el turista acompaña al pescador, quien durante su jornada de trabajo le enseña sobre el arte y la cultura de la actividad pesquera, así como su experiencia y conocimientos que le permiten vivir en armonía con la naturaleza. Experiencias que se distancian del turismo de masas y lujo e incluso se acercan no solo a la experiencia comunitaria, sino a la posibilidad de inspirar, tal como sucede con la propuesta de Joanny. Demostramos metodológicamente e interactuamos realmente porque ves que se puede hacer. O sea, si hablamos de agricultura regenerativa, puedes ver que la conexión en Hacienda Tranquila, lo que enseñamos nosotros es que la conexión entre el suelo, planta y animal
es fundamental para que exista un ecosistema. Nosotros recibimos grupos de voluntarios, pero también grupos de escuelas, de colegios o universidades, tanto locales, pero más internacionales. Lo que ellos vienen es prácticamente a aportar con su trabajo y su conocimiento al proyecto de Hacienda Tranquila y a expandir para poder enfrentar y poder seguir con el proyecto. Este tipo de iniciativas con enfoque de sostenibilidad son una oportunidad para la mayoría de isleños. Según un informe de Naciones Unidas de 2020, el 80% de los habitantes de Galápagos obtuvieron sus ingresos a partir de este sector. Pero este museo vivo de la evolución, que es casi del tamaño de Puerto Rico, también tiene amenazas que ponen en riesgo los ecosistemas y sus actividades turísticas como hotspot de biodiversidad, es decir, un lugar donde hay alta concentración de especies endémicas y alto grado de amenaza. Tenemos una amenaza constante en la Reserva Marina de Galápagos, que es la flota roja. Tenemos una amenaza constante, que es la contaminación de los océanos, que es el mar, contaminado con microplástico. Además de eso, el calentamiento global. La flota roja hace referencia a los barcos provenientes de otros países que llegan a la zona para realizar pesca ilegal de especies como mantarrayas, atunes y tiburón martillo, entre otros. Ese es el reto más grande que tenemos ahora, que no se destruyan nuestras especies y que se proteja por todas las formas posibles el patrimonio natural de la humanidad que es Galápagos. Por otro lado, el reto de hacerle comprender a cierto sector de la industria que Galápagos no debe recibir un turismo masivo porque su capacidad de carga no amerita a tanta gente. Nuestro archipiélago es un parque nacional, es un lugar protegido. Son casi 8,000 kilómetros cuadrados de tierra. Solamente de eso, el 3% es zona poblada, el resto es zona virgen. Y tiene una condición de frágil, porque tiene ecosistemas únicos en el mundo. A esto se suman 36 especies en riesgo por contaminación por plásticos, según investigaciones de la Universidad de Exeter, Galapagos Conservation Trust y Galapagos Science Center. Y el asunto no termina aquí. Además de las amenazas, hay otros retos como la creación de nuevas y mejores políticas públicas, normatividad e incentivos, tal como nos comparte Joanny y Angélica. Hacer turismo sostenible no es como hacer un hotel, ¿no? Turismo sostenible es creer principalmente, tener mucho amor y mucha paciencia, porque también tienes que hacer una fuerte inversión. En Galápagos cuesta un montón todo. Entonces, la parte económica es un gran reto y de ahí no tenemos incentivos de la política pública, digamos. No hay incentivos tributarios, que digamos que si te vas a hacer un proyecto de turismo sostenible, innovador, no vayas a pagar estos impuestos o algo por el estilo, o créditos. Entonces, no hay todavía estos incentivos estatales ni privados, ya esta viene más por iniciativas propias. El reto es lograr que se comprenda que en Galápagos no solo existe tortugas, iguanas y zonas naturales especiales y un mar por proteger, especies únicas en el mundo, sino también, sobre todo, al nosotros querer hacer operación en Galápagos, tenemos que ser responsables de la parte humana. Quiere decir que nuestra gente tiene que tener garantizado el buen vivir. Para contrarrestar algunos de estos temas, iniciativas de turismo sostenible como estas también se han dado a la tarea de implementar proyectos que le apunten a hacer frente al cambio climático. Tenemos proyectos de reforestación donde ellos vienen, nos ayudan prácticamente a plantar todos estos árboles, nos ayudan al registro de todos estos árboles. Entonces ellos al conocer y ver y participar obviamente en la hacienda también van dejando un legado, ¿no? A 2018 se reportaban 193 empresas de turismo autorizado en Galápagos. Una forma en la que las islas encuentran otros modos para conservar, además de la biodiversidad, la cultura y costumbres de un tesoro en medio del océano. Las Islas Galápagos fueron designadas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1976 y Reserva de la Biosfera de la UNESCO en 1984. Están protegidas por un sistema legal sustentado en la Constitución Política del Ecuador que respalda el cuidado y la conservación de la biodiversidad del archipiélago.
Garantizar la conservación de este lugar excepcional no solo requiere de compromisos políticos, también requiere de empresas turísticas y turistas interesados en cuidar esta joya ecuatoriana única y fundamental para el mundo. A nosotros nos interesa que el turista que va a Galápagos no deje huella ya, sino que Galápagos deje huella en su vida. Hacerle conocer al mundo que puede visitar Galápagos y de esa manera pueden no solo aportar a la conservación, sino también aportar a que la gente que conserva las islas, la gente que se patria allá, pueda tener una vida digna a través de los recursos que se reciben de la actividad turística. Luego de volver, de escuchar esta historia que nos muestra unos ejemplos claros de cómo se ha ido avanzando de alguna manera en términos de tener un mejor turismo, un turismo más sostenible en nuestra región latinoamericana, yo quisiera preguntarte, desde tu experiencia y desde lo que estás trabajando, cómo la tecnología o esta brecha digital también juega un papel importante en mejorar ese turismo que se está ofreciendo en Latinoamérica. Esto de la tecnología está transformando, como vemos ahorita, todos los aspectos. Estamos viviendo una época muy interesante, porque con todos los adelantos que están a punto de pasar, van a transformar la vida no solo de las comunidades, sino de nosotros, de la gente que vive en ciudades, cómo percibimos los servicios, inclusive cómo hacemos los trabajos. Entonces, esto afecta a las comunidades de varias maneras. Primero, dentro de las comunidades debemos promover este acceso a tecnología, porque mientras en las ciudades, en el área urbana, estamos generando startups, estamos generando conectividad, que ya estamos con el 5G, ya vamos avanzando. En el área rural y en una región latinoamericana como la nuestra, que es vasta, es gigante, no es lo mismo pues, que tengamos internet aquí en la ciudad que poner internet, no sé, en una comunidad alejada. Al no tener estos accesos, la brecha digital y las habilidades digitales de las zonas rurales están en un nivel muy precario. Entonces, no se van a poder insertar a esta nueva economía digital, en la cual no solamente el turismo cuenta, sino todos los pequeños productores, los que producen alimentos y demás, deben insertarse a toda esta tecnología. Para mí, uno de los primeros pasos es promover el acceso a Internet y tecnología en estas zonas rurales para asegurarse que estas zonas turísticas y zonas productivas tengan acceso a esta nueva información, nuevas formas de comunicación. Y esto se puede lograr a través de inversión de infraestructura en telecomunicaciones y en programas para promover el acceso y uso correcto de Internet. Después, capacitar también a las comunidades locales. Otra forma de reducir una brecha digital es capacitar a comunidades locales en el uso de tecnología y la creación de, por ejemplo, contenido digital. Esto va a permitir, por ejemplo, aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el turismo y aumentar su presencia en línea. Lo que está sucediendo con el turismo ahora, bueno, y con todos nosotros, es que nos gusta tener todo en la carta. Tú abres tu teléfono o abres internet y te gusta escoger tu viaje, dónde vas a ir, dónde no vas a ir. Y si como un emprendimiento turístico y comunidad no estás en línea, no tienes una página web responsive, que esté alimentada, que responda a clientes, que tenga sus redes sociales, que genere contenido, no existe. Y no puedes seguir dependiendo de una comunidad de una empresa que se lo haga. Entonces debemos generar estas habilidades y esta conexión allá. Otra cosa que debemos hacer es fomentar colaboración entre actores. Es importante una colaboración efectiva entre el sector público y el sector privado, los residentes y las empresas turísticas para promover innovación y el uso de tecnología en áreas turísticas independientemente de su ubicación. Esto quiere decir que debe haber bastante inversión pública, por ejemplo, en toda esta infraestructura y sectores como privados, como compañías de celulares, compañías de telecomunicaciones que puedan llegar hasta estos lugares. Luego, desarrollar políticas también específicas. Es muy necesario que estas autoridades desarrollen políticas para reducir brechas digital y promover la inclusión digital en áreas turísticas. También se podría incluir incentivos a las empresas turísticas que operen en zonas rurales, en programas de capacitación a residentes locales. Para mí este tema de la tecnología es vital para que estos emprendimientos comunitarios
no solo de turismo, también los de productivos, puedan incluirse en una economía digital con estas habilidades para seguir desarrollando y alcanzar nuevos mercados. Gustavo, muy interesante esto relacionado con innovación y cómo la tecnología puede beneficiar a comunidades que de alguna manera pueden estar alejadas de tener o acceso al turismo en sus áreas. Yo quisiera hacerte una pregunta que en el mundo, digamos, de la sostenibilidad se conoce muy bien y se habla mucho del greenwashing para diferentes actividades y también ha sonado mucho ahora en el turismo. ¿Qué significa y cómo evitar el greenwashing para el caso de turismo y de los destinos que se promueven bajo una marca de sostenibilidad o bajo un llamado de ser destinos sostenibles? Bueno, eso del greenwashing es una práctica muy común en turismo. Se lo ve en varios ejemplos en toda Latinoamérica y también tiene que ver con una tendencia, como hablábamos, en el desarrollo del turismo históricamente. Por ejemplo, está Sol, Playa, Descanso, entonces todo era eso. Después, cuando hemos empezado a tomar conciencia, por ejemplo, del medio ambiente, allá por los 80, 90, ahí, todo era ecoturismo. Ahora tiene que ser ecoturismo, todo es ecológico. Después se cambió la tendencia a ahora todo es turismo comunitario. Entonces sí, vamos a ayudar a las comunidades. Luego se volvió a cambiar la tendencia del mercado a que sea turismo responsable. Ahora todo el turismo es responsable. Y muchas veces, tanto las empresas grandes como comunidades se ponen como ecoturismo o green travel o algo así. Y eso es parte de un greenwashing. Entonces, para poder evitar y paliar algunos de estos efectos, debemos tener políticas que midan. Si una empresa tiene un desarrollo, un proyecto es turismo de naturaleza o ecoturismo, cumpla ciertos estándares que puedan desde certificar hasta poder medir si tiene un impacto o no, porque si tú dices que es ecoturismo y vas con una lancha con un motor que arroja aceite al río, ya no es. Y en estos casos, muchas veces debemos tomar unas medidas, por ejemplo, como el fortalecimiento de una infraestructura turística que pueda servir para que se potencien estos aspectos de un turismo sostenible, como por ejemplo, hay unos senderos en Costa Rica que están construidos por encima del suelo, para que tú puedas pasar por pasarelas y no dañes el medio ambiente. Entonces, para evitar este greenwashing de turismo sostenible, ecoturismo, debemos ser bastante estrictos como empresas, como comunidades locales, como gestores públicos, en qué condiciones debe cumplir este turismo sostenible, ecoturismo o turismo de naturaleza para ser llamado así. Gustavo, podríamos seguir conversando sobre muchos más temas porque creo que cada respuesta tuya nos genera más interrogantes, pero antes de despedirte quisiera hacerte una pregunta y es que todas y todos quienes estamos aquí, quienes nos están escuchando, en algún momento de la vida somos turistas. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que seamos mejores turistas cuando viajamos a algunos de estos lugares que nos brindan unos servicios de recreación, de descanso, de confort? ¿Qué nos recomendarías? Cada uno busca una experiencia diferente, de acuerdo a su necesidad. Algunos van a buscar una experiencia de relajación, donde quieren ir, si no les importa dónde van, solo quieren salir de su ciudad. Otros van a buscar una experiencia un poco más constructiva, de acuerdo a lo que más les gusta hacer. Si a alguien le gusta leer, por ejemplo, novelas de Tolkien, se irá pues a Nueva Zelanda, a un estudio donde han grabado El Señor de los Anillos. Otros van a buscar una experiencia de encontrarse a ellos mismos. Entonces van a ir a una experiencia que les rete como personas. Y para mí, una de las principales recomendaciones es que cuando vayan a un lugar, respeten a la comunidad o a la ciudad donde están yendo. Traten de conocerlos, traten de ir, salirse del mapa, salirse de lo que les recomienda para tratar de hablar con las personas, no ir en una burbuja con un preconcepto, sino ir a experimentar cómo vive la gente allá. Para mí son 3 componentes. 1, el turismo es dinámico. Las personas o la gente que va a buscar debe moverse, debe conocer los lugares, debe ir a una plaza, debe ir a buscar los lugares que más le interesan. 2, el turismo es comer. Cuando tú estás en otro lugar, debes llegar y debes comer la comida del lugar, porque la comida está
muy, 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 muy relacionada con la identidad de las comunidades, la identidad de las personas, porque son sus ingredientes, su forma de preparar algo. Y tercero, aprender. El turismo ayuda a que las personas se reconstruyan. La persona que ha salido de su país a visitar un lugar o ha salido de su ciudad a visitar una comunidad o un pueblo local u otra ciudad dentro de su país, vuelve con un bagaje de aprendizajes que no los tenía cuando se ha ido. Y se reconstruye como persona porque es más consciente de otras cosas. Por ejemplo, en este turismo sostenible, en la naturaleza, cuando sales y entiendes que hay algo más grande que tu ciudad, que es una selva donde genera el agua, tú aprendes a que estos servicios, por ejemplo, ambientales, que uno los toma por sentados, que la calidad del aire es porque está ahí, que el agua viene porque está ahí. No, ahí aprendes y entiendes. Siempre se puede aprender. Eso es lo que yo recomendaría. Gran reflexión, realmente creo que te escuchaba y pensaba en mi próximo viaje y en cómo aproximarme al lugar al que vaya, teniendo en cuenta esto que tú dices que es muy valioso, sobre todo ese respeto y esa apertura por conocer y aprender cada vez más. Gustavo, mil gracias por estar con nosotras en este episodio de Brújula Sonora. Muchas gracias a ustedes por permitirme hablar un poquito de lo que es turismo y de un área que me apasiona bastante además. Este episodio fue producido y editado por Natalia Borrero Morales y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerna. La investigación estuvo a cargo de Carolina Dueñas Cavelier, el guión y la narración de la historia por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada. Brújula Sonora Podcast es una producción de Transforma que se realiza gracias al apoyo del European Climate Foundation, ECF. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob para seguir esta conversación.